En el video anterior, nos acompañaste desde Cayambe, capital mundial del bizcocho, hasta las recónditas lagunas de Mojanda, un espejo de agua que es un auténtico tesoro ecuatoriano. A medida que el camino subía exageradamente y la neblina nos cerraba el paso, nuestra aventura peligraba. Y a más de 4.000 metros de altura, el lodo nos jugó una mala pasada. Nos quedamos. Con voluntad y mucha garra, logramos sortear esta desventura. Y encontrando un lugar de ensueño, pudimos disfrutar de este paraíso alejado y hasta nadar en sus heladas aguas. Nuestro plan original era hacer esta ruta interna que sale desde Tabacundo, se adentra hasta la laguna de Mojanda, donde queríamos subir al volcán Fuyafuya, que con 4.279 metros de altura es el gigante de la región, pero nada salió según lo planeado. El día ha estado lluvioso, así que fue como el marco bastante bueno como para poder trabajar sin decir, uy, me estoy perdiendo de disfrutar afuera, porque afuera no se podía estar. Así que siendo las 9... Solo lluvia, un diluvio. Está ahí medio peligrosa, peligrando nuestra misión, porque si llueve más, no podemos ir. No, pero paró hace rato. Sí, vamos a ver qué pasa. Ya analizamos los días de lluvia, en cuánto absorbe el agua, todo. Así que bueno, son las 9 de la noche y estamos preparando toda la ropa, lo que nos vamos a poner. Ahora nos vamos a poner a cocinar un par de cosas, porque esto implica, la expedición va a empezar de noche. Vamos a arrancar con una gran luna llena. Vamos a dormir antes. Sí, pero nos vamos a levantar muy de madrugada. Muy de madrugada. Así que bueno, quédense ahí, así vemos cómo sigue esto. Dos de la mañana, listos. Bueno, nos levantamos para salir de la expedición, pero el clima no nos está acompañando. O sea, justo hoy que era el día, no está garoando. De hecho, hay mucha agua acumulada abajo de la camioneta, así que no lo vamos a poder hacer. Hace 2 noches veníamos midiendo que entre las 3 de la mañana y las 11 ya estaba el cielo despejado, no estaba lloviendo. Después por la tarde sí llovía, pero bueno, hoy no nos está acompañando, así que tristemente tengo que desearles buenas noches. Ocho de la mañana, pasamos una noche súper lluviosa, o sea, no paró un segundo. Nos acabamos de levantar hace un ratito, miramos por la ventana y la peor de las noticias es que está todo inundado. Recién estuve revisando con el dron, están también todos los pastizales con una capa de agua, por lo que ya nos olvidamos de la idea de subir el cerro. Vamos a seguir hacia un sitio que le tenemos ganas hace mucho tiempo. Hay que subir el cerro, va a ser desafiante, pero ahí vamos. Bravo, o sea, realmente es para 4x4, con otro vehículo no lo podríamos haber hecho. Tengan en cuenta varios aspectos, no solamente la inclinación del terreno, que bueno, eso más o menos ya lo sabíamos porque es el camino que hicimos para llegar hasta la laguna, sino que la laguna estaba, vamos a decir, como una especie de olla, en un pozo.
Entonces tuvimos que escalar toda la ladera del Cerro Negro para poder estar ahora del otro lado y respirar y estar un poco más tranquilos, pues estaríamos en bajada. O sea, el horizonte dice que estamos en bajada. Parece que lo más difícil ya pasó, pero fue muy desafiante. Bueno, las lluvias también le pusieron ese toque, las rocas de los costados, o sea, había rocas gigantes que con la cantidad de lluvias es muy fácil que se empiecen a desprender, así que fue ahí como estar atento en muchísimos aspectos. Yo estoy ya re cansada, me acostaría a dormir de nuevo. Son las 8 de la mañana. Sí, pero fue como demasiado. ¿Vos cómo vas? Bien, estaba nervioso. O sea, yo pensaba que no salíamos porque ya habíamos probado el camino que seguía cerrado. Y ahora que es el que ahora estamos desandando, nos costó demasiado. Se puso muy heavy. Pero bueno, bien. Ducato Power de nuevo, el poder de la Ducato ahí desplegándose. Sí, y la habilidad del conductor y el apoyo del copiloto. Un gran equipo, che. Lo hemos logrado y venía filmando ahí muy bien con la GoPro, qué sé yo, y me di cuenta que no estaba filmando nada. Así que bajo, ahora le pedí a Guille que pare un momento para retratar este momento en que la ruta ya volvió a ser de adoquinado, así que ya podemos seguir tranquilos. $3. Sí. Bueno, El carrito lo peguese bien allá, nada más. bueno, lo estaciono entonces. Como el cartel lo indica, hemos llegado al sitio arqueológico Cochasquí, que si no me equivoco, Guille me va a corregir si no, es la primera vez que estamos haciendo una actividad arqueológica en Ecuador. ¿Cierto? ¿O mentira? Los perritos no están permitidos, así que Tori se va a quedar en la casa cuidando con el aire y aprovechando que está nublado también. Va a ensuciar todo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Apellido, nombre, número de cédula. Listo. Y aquí le pones, si son extranjeros, aquí. Ya estamos adentro de lo que es el parque, o al menos la sala de espera. Tenemos unas maquetas que ya estuvimos chusmeando, los mapitas, y estábamos charlando con Segundo, que es el señor de la entrada, que nos explicó que en los días de luna llena es cuando llueve un montón, así que lo que creíamos que era una bendición como para poder subir de noche y ver el amanecer en el Fuya Fuya, es precisamente los que nos hizo la mala jugada con la lluvia. Luego de abonar la entrada, nos pidieron que aguardáramos en esta sala, lo que nos dio unos minutos para curiosear libremente a través de ella, su decoración y la cartelería, hasta que llegó nuestra guía. Bienvenidos a la zona arqueológica Cochasquí. Mi nombre es Giovanna, voy a ser su guía en este recorrido. Nos encontramos a 3.100 metros sobre el nivel del mar. La zona arqueológica, como ustedes pueden observar, cuenta con 15 pirámides truncas. Trunca significa que la parte superior son planas, ¿ya? Y 16 montículos funerarios. Avanzamos así hacia la primer parada, el Museo Etnográfico Quilago, nombrado así en honor a la última cacique de quien te voy a contar mejor en un rato. Es una sala pequeña, pero lo suficientemente representativa para darnos una introducción a esta cultura tan enigmática. La muestra que aquí se exhibe abarca varios periodos, y a medida que la guía nos contaba de las herramientas halladas en esta tierra, en nuestra imaginación íbamos viajando en el tiempo. Encontramos puntas de flechas elaboradas por los primeros habitantes de estas tierras a partir de la poderosa obsidiana, hachas de piedra, rocas donde sus descendientes lavaban sus ropas, y refinados artículos de cerámica de diversos usos. Estos recipientes con patas, por ejemplo, eran utilizados para cocinar sus alimentos, y en estos otros gigantes almacenaban el agua o la ancestral chicha. Estos
son réplicas, pero son podus. Se utilizaban para almacenar alimentos o también agua. En el caso del agua, por ejemplo, lo que se hacía era se enterraba hasta acá para que estuviera fresca. Entonces lo que estaba enterrado le daba la frescura al agua que era almacenada en estos lados. Era una cultura conectada con la naturaleza y que creía en la reencarnación, como lo demuestra este esqueleto encontrado en el sitio. La pieza que más llamó nuestra atención fue esta que representa a una persona mascando unas hojas de coca. Todos estos objetos exhibidos, que sobrevivieron hasta la actualidad, nos cuentan la historia y nos conectan de alguna manera con la cultura quitukara. Una vez visitado ya el museo, seguimos para lo que es la zona arqueológica. Apenas iniciamos la caminata, pudimos detectar las irregularidades del suelo, esas formas no naturales. Parecía que estábamos caminando sobre una gruesa alfombra puesta intencionalmente para proteger al tesoro arqueológico. A simple vista podría pasar desapercibido que ya estábamos caminando entre las enigmáticas pirámides de Cochasquí. Pero en el montículo más cercano a la entrada y protegido de las inclemencias del clima, encontramos este sitio donde se excavó la tierra para hallar la base misma de la pirámide y poder medir su altura y composición. Lo que estamos observando en este momento es una zona de excavación, ¿sí? Fue hecha en el año de 1932, comandada por el arqueólogo Udo Oberen, alemán, ¿sí? Sí. El objetivo es saber la base, cuántos metros tiene de abajo hacia arriba de este lado. Aproximadamente unos 8 metros, ¿sí? Posiblemente sea la base. El parque arqueológico consta de 84 hectáreas y fue declarado sitio de investigación científica en 1988, con el fin de resguardar la historia de los pueblos originarios, pero también la fauna y flora autóctonas. Durante todo el recorrido, nuestra guía nos iba enseñando las plantas medicinales que naturalmente se encuentran por el ojo entrenado. Esta. No sé si Eso sí es un caramelo. El soro, este se llama piquiyuyo. Sí, no. Estas son las manzanitas o las niguas. ¿Han escuchado las niguas? ¿No? Ya saben que a mí me gustan las plantas. La guía nos acaba de contar que esto se llama sorullo. Es una planta que sirve para las energías. Se puede mezclar con eucaliptus. Tiene un olor así como muy mentolado. La verdad que es espectacular. El recorrido dura 1 hora y media aproximadamente. Y aunque es sencillo, tenés que ir dispuesto a caminar mucho. Pero tranquilo, que la caminata es muy entretenida y no todo es arqueología, ya que por aquí viven unos habitantes muy curiosos y divertidos. A medida que avanzamos, nos cruzamos con unos búhos que son los nuevos habitantes de las pirámides, porque anidan en sus laderas. E interactuamos con las simpáticas llamas que se acercaron interesadas buscando comida y a las cuales enseguida decepcionamos. Otra cosa muy buena de esta cultura es que era un matriarcado. Entonces, se conoce que la última cacique era la cacique Quilago y durante 20 años estuvieron aguantando lo que era la invasión de los incas. Una de las teorías dice que una vez que fallece la cacique Quilago es cuando los incas finalmente terminan apoderándose de la zona. Aquí estamos pasando en la pirámide 9 entre lo que sería el graderío y las rampas que las caracterizan. Y esta parte de aquí está como partiendo a la mitad de la pirámide. No es original, no fue intencional por las culturas que estuvieron aquí, sino que esto se dice que fueron o los hacendados o los huaqueros. Los huaqueros son las personas que cuando encuentran un sitio arqueológico siempre salen a buscar las riquezas, las joyas y demás. Así que bueno, quizás lo hicieron. La 9 es una de las pirámides más grandes, así que seguramente por eso lo hayan roto específicamente a eso. Quizás desde esta perspectiva no se aprecie lo invaluable que tiene Cochasquí, pero una vista aérea nos va a ayudar a comprender mejor la magnitud de este lugar. Desde el aire es mucho más fácil hacernos una idea de lo imponente de estas construcciones que ya estaban aquí antes de la llegada de los incas. En total son 15 pirámides truncas de construcción escalonada, de las cuales solamente 9 poseen esas enormes rampas. Todas fueron hechas a base de roca volcánica y una mezcla de lodo, plantas e incluso sangre. Porque si aún no ha quedado claro, los quitukara eran un pueblo guerrero y se dice que eran bien bravos. Al pie del terreno también se hallaron 21 montículos funerarios, cuyo tamaño determinaba el rango de la persona fallecida. El primer científico que investigó Cochasquí fue este señor conocido como Max Uhle, una especie de Indiana Jones oriundo de Alemania, que investigó e hizo descubrimientos importantísimos en Perú, Chile, Ecuador y Bolivia,
y cuyo trabajo impactó en la arqueología de toda América del Sur. Fue él quien en 1932 realizó las primeras excavaciones científicas aquí en Cochasquí, y a partir del macabro hallazgo de casi 600 cráneos, formuló la primera teoría al considerar a las pirámides como sitios de ceremonias y rituales. Es como un destapado, ¿no? Es el graderío. Justo en esta parte y protegido de la intemperie se puede ver el graderío, ¿no? Que eran todas las capas que iban haciendo para formar la pirámide. Lo loco, lo que a mí me llama mucho la atención es que eso mismo, con el paso del tiempo, quedó así de tapado por la vegetación. Así que imagínense la cantidad de cosas que uno puede estar caminando a veces, que dice, ah, es un prado nada más, y abajo había una cultura que hacía pirámides gigantes. Vamos concluyendo el recorrido por el Parque Arqueológico Cochasquí. Estamos caminando en este momento por lo que es el Sendero de las Comunidades. Este camino tiene unos 1000 años de antigüedad y por acá caminaban los tipos, loco. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a seguir ruta, vamos a buscar una aventura y nos vemos.